un anuncio que no se esperaba. Pero creo que la inquietud y la incertidumbre que generó me parece que es de alguna manera infundada. Eh, la estabilidad económica no depende de una persona y mucho menos la parte que tiene que ver con el Banco de México. El Banco de México es una institución autónoma desde 1994. Eso quiere decir que no está supeditada al Ejecutivo, es decir, tiene su propio mandato, tiene sus propios términos de funcionamiento y de operación, tiene una junta de gobierno. Eso quiere decir que las decisiones no corresponden a una persona, ni siquiera al gobernador, sino que son decisiones colegiadas. Y este órgano colegiado se conforma por un grupo de expertos, en este caso son 5, incluyendo el gobernador, y entonces que esté o no esté Agustín Carstens creo que no debería ser un motivo de preocupación fundamental. Creo que la preocupación en todo caso vino por el hecho de que mucha gente lo llegó a interpretar como una salida por un desacuerdo con la conducción de la política económica del gobierno. Y no creo que sea necesariamente así. Esta es digamos, si lo hubiera dejado para irse a su casa, pues posiblemente tendría algún sentido esa especulación. Pero como bien se anunció, pues lo deja el Banco de México para irse a un puesto pues de mayor renombre y peso internacional, como es la gerencia general del Banco Internacional de Pagos, que es una instancia pues muy reconocida, muy importante a nivel de los bancos centrales. Es quizá la más relevante a nivel internacional, donde el único otro puesto quizá superior a eso sería ser director gerente del Fondo Monetario Internacional, que es un puesto que recordemos a que también aspiró Agustín Carstens hace algunos años, que compitió y perdió en la última fase del proceso frente a Christine Lagarde. Así es que digamos que Agustín ya había ocupado los puestos más importantes de la conducción económica del país. Ya había sido secretario de Hacienda, gobernador del Banco de México por un periodo, había sido renombrado por un segundo periodo. Ya era difícil pensar que en México tuviera una posibilidad de tener otro puesto más importante que los que ya tuvo, y en ese sentido es lógico que buscara una alternativa internacional, y la gerencia general del Banco de Pagos me parece una excelente oportunidad. Es una cosa que no se le iba a presentar en otro momento y que por eso entiendo que la tomó. Creo que es perfectamente razonable desde el punto de vista personal, y creo que desde el punto de vista institucional para el país no debería ser motivo de preocupación. Me parece que se le atribuye demasiada responsabilidad y demasiado peso a una persona, en este caso Agustín Carstens, cuando en realidad hemos avanzado mucho en el diseño institucional de las autoridades económicas precisamente para que eso no ocurra, precisamente para que no dependa de una persona, y creo que así debería verse. Creo que debería haber tranquilidad en los mercados. Creo que no deberíamos estar preocupados por una decisión como la que se anunció el día de ayer. Sí, es decir, la situación económica es difícil, sin duda, y eso también seguramente formó parte de su valoración, pero insisto, no hay que entender que la situación es difícil, no es crítica, es decir, no estamos en una situación de crisis como la tuvimos en el pasado. Es una situación que posiblemente será de bajo crecimiento económico. Nos enfrentaremos además a un ambiente hostil en el caso de Estados Unidos, pero no me parece que las condiciones sean particularmente difíciles, ni las más difíciles que haya enfrentado Agustín Carstens al frente, ya sea de la Secretaría de Hacienda. Recordemos que a él le tocó la crisis de 2009 como secretario de Hacienda, y que ahí sí que la enfrentó muy mal, pero luego ya como gobernador del Banco de México, pues le ha tocado otros momentos de turbulencia. Entonces no veo que ese sea un factor en su salida. El que él lo haya mencionado me parece que más bien respondió a cuestionamientos de la prensa, y que justamente lo que él dijo es: por eso se está anunciando con tanta anticipación. Es decir, tampoco se va en este momento, sino que incluso dijo que espera que la tormenta pase relativamente pronto para que él pueda salir en un momento en que no esté la cosa tan difícil. Entonces yo no veo en ese sentido en nada de eso un distanciamiento de esta administración. No veo un conflicto en el manejo de la política económica, ni mucho menos. Y lo que también creo que debe señalarse es que tampoco veo un riesgo en su posible sucesor, porque la Junta de Gobierno, como decía antes, está blindada. Está la gente muy cercana a él, de hecho, que comparte su visión de cómo se conduce la política monetaria del país. Así es que tampoco veo que ahí vaya a haber un cambio drástico, y incluso algunos de los nombres que se han mencionado, que no les veo mucha viabilidad, como el de Luis Videgaray o el propio Mint, etcétera, pues no cambiaría mucho, en el sentido de que, como decía antes, el resto de los miembros de la Junta
que tienen un peso y un voto igual que el del gobernador, excepto en casos donde tienen que desempatar, son miembros formados en la ortodoxia del Banco de México, son muy cercanos a Agustín, comparten la mayor parte de sus puntos de vista, normalmente votan de forma similar, así es que no veo nada de eso, me parece ninguna señal de preocupación, ni mucho más. Sí, yo no veo como decía antes, a Videgaray o a mí de un puesto como el Banco de México, porque como decía antes, no es un puesto de mucho control en el sentido de que son decisiones colegiadas, sí son de responsabilidad importante, como decía antes, pero no es algo que creo que necesariamente sea lo que buscaría alguien como Luis Videgaray. MIT no tiene una trayectoria en el Banco de México, tampoco no tiene experiencia en el ámbito monetario, creo que no sería una buena decisión. Creo que más bien puede ser alguno de los subgobernadores actuales, hay algunos con mucha trayectoria, está Manuel Ramos Francia, que fue subsecretario y que ocupó diversos puestos del Banco de México. Ahí están otros miembros, está recién nombrado Alejandro Díaz León, que creo que es demasiado joven y con poca experiencia en el ámbito, ya en la toma de decisiones propiamente dicha de la Junta de Gobierno, pero puede salir de ahí, de esos subgobernadores, puede venir alguien de fuera, recordemos que hay otras personas que han formado parte de la Junta de Gobierno y que han salido y que pueden ocupar esos puestos. También se mencionó, por ejemplo, que puede entrar a la Junta de Gobierno alguien como Miguel Mesmacher, que es el subsecretario, también muy técnico, que si bien no tiene experiencia en el ámbito monetario, pues como en su rol de subsecretario ha participado en las reuniones que toman en la Junta de Gobierno junto con las autoridades hacendarias. Creo que hay bastantes equipos, bastantes técnicos, economistas o abogados incluso con buena formación que podrían formar parte de esto sin que necesariamente se le dé un carácter político al nombramiento del gobernador del Banco de México. Exactamente. Yo creo que debería ser un técnico y ahí dentro de los técnicos hay gente con bastante trayectoria, bastante experiencia, como decía antes, de ex subgobernadores. Recientemente salió un subgobernador que provenía del sector privado como Manuel Sánchez, está Gerardo Elizondo, que también fue un subgobernador, no estoy seguro que cumplan los requisitos de edad, pero en fin, hay gente capaz que conozca el funcionamiento de la política monetaria, creo que hay bastantes y creo que de ahí podría surgir algún buen candidato. Creo que debería ser más bien una persona con buena formación técnica. Sí, yo creo que ha sido ortodoxo, pero hay que entender una cosa, son ortodoxos sus decisiones porque el mandato es muy limitante, es decir, el mandato del Banco de México es muy concreto y es que debe combatir la inflación y defender el poder adquisitivo de la moneda. Eso implica entonces que sus decisiones se concentran fundamentalmente en controlar la inflación y no preocuparse por otras variables, como a diferencia de lo que ocurre en otros bancos centrales en el mundo. En ese sentido, considerando que además ese es su mandato y su objetivo único, pues lo ha hecho relativamente bien. Hay quizás decisiones que yo hubiera hecho de manera distinta, hubiera sucedido algo diferente. Por ejemplo, recientemente que hubo un aumento en la tasa de interés, hubo quienes esperaban que fuese mayor. En fin, hay momentos en los que quizá pudo haber reaccionado de manera distinta a la volatilidad en el peso, pero en general, digamos, creo que ha tenido unas decisiones y unos resultados pues relativamente buenos, a secas yo diría, dado su mandato. Ha cumplido con mantener la inflación relativamente bajo control, un par de años se le ha salido de su rango que el propio banco establece como el que aceptaría, que es 3%, una banda un objetivo del 3% con una banda de más o menos un punto porcentual. Un par de veces se le ha salido de ahí. En otros países, cuando eso ocurre, el gobernador del Banco de México el Banco Central tiene que explicar por qué razón no cumplió con su mandato, pero en general, digamos, estamos hablando de que se ha salido por un margen muy pequeño. Creo que, por eso decía, no creo que sea un mal desempeño, dado su mandato. Creo que sí hay algo me parece excesivamente ortodoxo la forma en la que está diseñado el Banco de México, su compromiso fundamental, pero eso es una cuestión que ya sale de su ámbito propiamente dicho de las autoridades monetarias. Es una decisión de la conducción del país y de que se estableció de hecho en su ley del Banco de México, que su mandato es ese. Si quiere cambiar eso, pues hay que cambiar las leyes correspondientes para que tuviera un mandato distinto. A mí en lo personal me parece que debería tener un mandato más amplio,
que incluyan sus variables no solo la inflación, sino el crecimiento y el empleo, como insisto, como ocurre en la Reserva Federal de Estados Unidos. Creo que eso además la haría compatible con Estados Unidos para la conducción hacia adelante de la política monetaria, pero por el momento tiene ese mandato y se ha pegado a ello y creo que lo ha hecho relativamente bien.